Sura de los aposentos privados. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Vosotros que creéis, no os adelantéis a Alá y a su mensajero, y temed a Alá. Él es quien oye y quien sabe. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Vosotros que creéis, no subáis la voz por encima de la del profeta, ni le habléis a voces como hacéis entre vosotros. No vaya a ser que vuestras obras se malogren sin daros cuenta. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Los que bajan la voz en presencia del mensajero de Alá son esos a los que Alá les ha abierto el corazón a su temor. Tendrán perdón y una enorme recompensa. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Esos que te llaman desde la parte de atrás de las habitaciones privadas, en su mayoría no razonan. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Más les valdría esperar pacientemente a que salieras ante ellos, y Alá es perdonador y compasivo. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Vosotros que creéis, si alguien que no es digno de confianza os llega con una noticia, aseguraos antes, no vaya a ser que por ignorancia causéis daño a alguien y tengáis luego que arrepentiros de lo que hicisteis. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Y sabed que entre vosotros está el mensajero de Alá, y que si os obedeciera en muchos asuntos, ya habríais caído en la perdición. Pero Alá os ha hecho amar la creencia, haciéndola hermosa en vuestros corazones, y ha hecho que detestéis la incredulidad, la perversión y la desobediencia. Esos son los rectamente guiados. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
favor de Alá y merced, y Alá es conocedor y sabio. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Y si dos bandos de creyentes luchan entre sí, reconciliadlos, pero si uno de ellos abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que vuelva a la orden de Alá. Y si lo hace, arreglad las cosas entre ellos con justicia y siendo equitativos. Es cierto que Alá ama a los equitativos. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Los creyentes son en realidad hermanos. Reconciliad pues a vuestros hermanos y temed a Alá para que se os pueda dar misericordia. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Vosotros que creéis, que no se burlen unos hombres de otros, porque pudiera ser que éstos fueran mejores que ellos, ni unas mujeres de otras, porque pudiera ser que éstas fueran mejores que ellas. Y no os difaméis unos a otros, ni os insultéis con apodos. Malo es dar un nombre de perversión después de ser creyente. Y quien no se vuelva en arrepentimiento, esos son los injustos. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Vosotros que creéis, abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros, ni habléis mal de otros cuando no estén presentes. ¿Acaso le gustaría a uno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? Os resultaría horrible. Y temed a Alá, pues realmente Alá acepta a quien se vuelve a él, y es compasivo. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hombres,
os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Alá es el que más le teme. Alá es conocedor y está perfectamente informado. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Dicen los beduinos, creemos. Di, no creéis. Decid más bien, nos hemos sometido, pero aún no ha entrado en vuestros corazones la creencia. Pero si obedecéis a Alá y a su mensajero, no menoscabará nada de vuestras acciones. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Los creyentes son aquellos que, habiendo creído en Alá y en su mensajero, no dudan después y luchan con sus bienes y sus personas en el camino de Alá. Esos son los veraces. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Di, ¿es que pretendéis enseñarle a Alá cómo debéis adorarlo? Cuando Alá sabe lo que hay en los cielos y en la tierra, y cuando Alá es conocedor de cada cosa. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Te echan en cara haber entrado en Islam. Di, no me echéis en cara vuestro Islam, sino que por el contrario, es Alá quien os ha favorecido a vosotros al haberos guiado a la creencia, si sois sinceros. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Es verdad que Alá conoce lo desconocido de los cielos y la tierra, y Alá ve lo que hacéis.